Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de pasión, intriga y drama. El mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos centraremos en esas joyas ocultas, series turcas cortas, completamente gratis y, lo mejor de todo, dobladas o subtituladas al español. Así que prepárense para descubrir historias que los engancharán desde el primer minuto, perfectas para maratonear en un fin de semana o disfrutar en pequeños sorbos cuando tengan un rato libre. Antes de que empecemos con las recomendaciones, si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Así no te perderás ningún estreno ni recomendación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de dramas turcos cortos que te robarán el aliento. Prepárense para apuntar nombres porque después de este vídeo, su lista de pendientes por ver va a crecer considerablemente. La primera joya que quiero recomendarles se llama Immortals, o Ölümsüzler en su idioma original. Esta serie de 8 episodios es una bocanada de aire fresco dentro del género de fantasía y romance. Nos cuenta la historia de Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el hombre que la transformó y que además, es un poderoso líder vampírico. La serie está llena de acción, efectos especiales decentes considerando que es una producción turca, y un romance oscuro y prohibido que te mantendrá al borde de tu asiento. Lo mejor de todo es que la puedes encontrar con subtítulos en español en varias plataformas gratuitas como YouTube, aunque también la encontrarás en plataformas de streaming con una suscripción. La corta duración de los episodios la hace perfecta para ver en una tarde. Créanme, la ambientación gótica y la trama de venganza con toques sobrenaturales son absolutamente adictivas. Además, el elenco es muy talentoso y la química entre los protagonistas es palpable. Immortals es una serie que sabe cómo jugar con los clichés del género vampírico, pero dándoles un giro de tuerca que la hace única. Mia, interpretada por Elçin Sangu, no es la típica víctima indefensa. Es una mujer fuerte, decidida y consumida por la sed de venganza. Su transformación en vampiro no la define, sino que la empodera para llevar a cabo su misión. Por otro lado, Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin, es un villano complejo y carismático. No es simplemente un monstruo sediento de sangre, sino un líder que lucha por proteger a su comunidad y que tiene sus propias razones para actuar como lo hace. La serie explora temas como la inmortalidad, la pérdida, el amor y el sacrificio. Mia se enfrenta a la difícil decisión de abrazar su nueva vida como vampiro o aferrarse a su humanidad. Dmitri, por su parte, debe lidiar con las consecuencias de sus acciones y el peso de su liderazgo. El romance entre Mia y Dmitri es uno de los puntos fuertes de la serie. A pesar de ser enemigos, se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro. Su relación es intensa, apasionada y llena de obstáculos. ¿Podrán superar sus diferencias y encontrar la felicidad juntos? Tendrán que ver la serie para descubrirlo. Visualmente, Immortals es una serie impresionante. La ambientación gótica de Estambul le da un toque misterioso y fascinante. Los efectos especiales, aunque no son de Hollywood, son lo suficientemente buenos para crear una atmósfera creíble. La banda sonora es envolvente y acompaña a la perfección las escenas de acción y drama. Si eres fanático de las series de vampiros, Immortals es una opción que no te puedes perder. Es una serie original, emocionante y con personajes memorables. Prepárense para una noche de maratón y para dejar que la magia de los vampiros turcos los conquiste. Otra serie que definitivamente tienen que ver es Deep. Esta miniserie de 8 episodios es un thriller psicológico que te dejará pensando mucho después de que termines de verla. Narra la historia de Sair, un psiquiatra que intenta ayudar a las personas que están considerando el suicidio. En su camino se cruza con Bilge, una mujer misteriosa con un pasado oscuro que está decidida a poner fin a su vida. Sair se obsesiona con Bilge y trata de descubrir qué la llevó a ese punto, pero a medida que se acerca a la verdad, se da cuenta de que ambos están conectados de una manera mucho más profunda de lo que imaginaban. Deep es una serie que te atrapa desde el principio con su atmósfera sombría y sus personajes complejos. La trama está muy bien construida y los giros argumentales son sorprendentes.
Es una serie que te hará cuestionar la naturaleza de la verdad y la importancia de la conexión humana. También la pueden encontrar con subtítulos en español en YouTube y otras plataformas similares. Prepárense para no poder dormir después de verla, es realmente intensa. Deep se sumerge en las profundidades de la psique humana, explorando temas como la depresión, el trauma y la culpa. Sair, interpretado por Ilker Kaleli, es un personaje complejo y atormentado por su propio pasado. Su obsesión con Bilge no es solo profesional, sino que también tiene raíces personales. Él ve en ella un reflejo de sus propios demonios y busca desesperadamente salvarla para salvarse a sí mismo. Bilge, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer enigmática y vulnerable. Su pasado la persigue y la ha llevado a un punto de desesperación. A medida que Sair se acerca a la verdad, Bilge se vuelve más evasiva y misteriosa. ¿Está realmente buscando ayuda o está jugando con él? La serie juega con la ambigüedad y el suspense, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Los giros argumentales son inesperados y desafían las expectativas. Deep no es una serie fácil de ver, ya que aborda temas delicados y puede ser perturbadora para algunas personas. Sin embargo, es una serie que te hace pensar y reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de conectar con los demás. La dirección y la fotografía de Deep son impecables. La atmósfera sombría y opresiva refuerza el tono psicológico de la serie. La banda sonora es minimalista y crea una sensación de tensión constante. Si te gustan los thrillers psicológicos con personajes complejos y tramas intrincadas, Deep es una serie que no te decepcionará. Prepárense para un viaje emocional intenso y para cuestionar todo lo que creían saber. Es una joya oculta que merece ser descubierta. Si lo que buscan es algo más ligero pero igual de adictivo, les recomiendo A Yayer Be Ayatlar, traducido como Sueños y Vidas. Esta serie, un poco más extensa que las anteriores con 26 episodios, sigue la vida de 4 amigas que viven en Estambul y luchan por alcanzar sus sueños. Cada una de ellas tiene una personalidad y aspiraciones diferentes, pero todas comparten un fuerte vínculo de amistad que las ayuda a superar los obstáculos que se les presentan en el camino. Es una comedia dramática con toques de romance que explora temas como la ambición, la amistad, el amor y la búsqueda de la felicidad. Es una serie muy entretenida y fácil de ver, perfecta para desconectar después de un largo día. Además, te enamorarás de las protagonistas y te sentirás identificado con sus problemas y aspiraciones. Aunque no todas las plataformas la ofrecen de manera gratuita con subtítulos, he visto varios canales de YouTube donde suben los episodios con una calidad bastante buena. Vale la pena buscarla porque es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara. Sueños y Vidas es una bocanada de aire fresco dentro del panorama de las series turcas. No se centra en dramas intensos o complots oscuros, sino que celebra la amistad, la ambición y la búsqueda de la felicidad en la vida cotidiana. Las 4 protagonistas, Güneş, Dicle, Setenay y Merim, son personajes entrañables y cada una representa un arquetipo diferente de mujer moderna. Güneş es la soñadora, una aspirante a escritora que lucha por publicar su primera novela. Dicle es la ambiciosa, una abogada que busca ascender en su carrera profesional. Setenay es la independiente, una diseñadora de moda que lucha por abrir su propia tienda. Merim es la tradicional, una ama de casa que busca encontrar su propia voz y realización personal. A pesar de sus diferencias, las 4 amigas se apoyan mutuamente en sus altibajos, compartiendo sus alegrías y tristezas. Su amistad es el eje central de la serie y la que le da un toque de calidez y autenticidad. Sueños y Vidas explora temas como la presión social, la desigualdad de género, la conciliación familiar y la búsqueda de la identidad personal. La serie es divertida, emotiva y te hará reflexionar sobre la importancia de perseguir tus sueños y de valorar las relaciones significativas. Si buscas una serie ligera y entretenida para desconectar del estrés diario, Sueños y Vidas es una excelente opción. Prepárense para reír, llorar y enamorarse de estas 4 amigas que te recordarán que la vida es un viaje lleno de posibilidades. Cambiando un poco de género pero manteniendo la calidad, quiero hablarles de Sasiyet, que se traduce como persona. Esta serie de 12 episodios es un thriller criminal con elementos de drama psicológico que te dejará sin aliento. Nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos impunes. Su objetivo es castigar a los criminales que escaparon de la justicia en el pasado.
Al mismo tiempo, una joven detective llamada Nebra Elmas comienza a investigar los asesinatos y se da cuenta de que hay algo más detrás de ellos de lo que parece. Sassy Jet es una serie brillante con una trama muy original y un guión inteligente. El actor principal, Alok Bilginer, ofrece una actuación magistral que le valió un premio Emmy internacional. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la memoria y la moralidad. Es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la justicia. Esta es un poco más difícil de encontrar completamente gratis, pero estoy segura de que con un poco de búsqueda en Internet podrán encontrarla con subtítulos en español. Créanme, vale la pena el esfuerzo. Persona es una obra maestra de la televisión turca. No solo es un thriller emocionante, sino también una profunda reflexión sobre la memoria, la moral y la justicia. Aga Beyolu, interpretado magistralmente por Alok Bilginer, es un personaje complejo y contradictorio. A pesar de su enfermedad, conserva una lucidez y determinación impresionantes. Su decisión de convertirse en un justiciero es cuestionable, pero comprensible. Él busca vengar a las víctimas que fueron olvidadas por la sociedad y el sistema judicial. Nebra Elmas, interpretada por Cansu Dere, es una detective brillante y perseverante. Ella se enfrenta a la misoginia y la corrupción dentro de la policía, pero no se rinde en su búsqueda de la verdad. Su investigación la lleva a descubrir la identidad de Aga y a cuestionar sus propios principios morales. La serie explora temas como la impunidad, la corrupción policial, la violencia de género y la eutanasia. El guión es inteligente y mantiene al espectador en vilo hasta el final. La dirección es impecable y crea una atmósfera de tensión y suspense constante. Persona es una serie que te hará pensar y debatir sobre los límites de la justicia y la moralidad. Es una joya que merece ser vista y analizada. Si tienen la oportunidad de encontrarla, no la dejen pasar. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Fi. Esta serie de 12 episodios dividida en 2 temporadas es un drama psicológico con toques de erotismo que te dejará hipnotizado. Nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can está dispuesto a hacer lo que sea para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean. Fi es una serie muy visualmente atractiva con una fotografía impecable y una banda sonora envolvente. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la ambición. Las actuaciones son muy buenas y la química entre los protagonistas es electrizante. Es una serie que te hará sentir incómodo y a la vez fascinado. Al igual que Sassy Jet, esta serie puede ser un poco más difícil de encontrar de forma gratuita y legal, pero existen opciones si investigan un poco. Fi es una serie que te atrapa desde el principio con su estética cuidada y su trama intrigante. Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje carismático y manipulador. Su obsesión con Duru lo lleva a cometer actos cuestionables y a destruir la vida de las personas que lo rodean. Duru, interpretada por Serine Sarkaya, es una bailarina talentosa y ambiciosa. Ella se siente atraída por Can, pero también es consciente de su poder y manipulación. La serie explora temas como el poder, la obsesión, la manipulación, la ambición y la fragilidad de las relaciones humanas. La fotografía es impecable y la banda sonora es envolvente. Las escenas de baile son impresionantes y transmiten la pasión y el talento de Duru. Fi es una serie que te hará sentir incómodo y fascinado al mismo tiempo. Es una serie que te hará cuestionar los límites de la moralidad y la naturaleza humana. Si buscas una serie visualmente atractiva y con una trama intrigante, Fi es una excelente opción. Y ahí lo tienen, 5 series turcas cortas, gratuitas y dobladas o subtituladas al español que te engancharán desde el primer episodio. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que encuentren una nueva serie favorita para disfrutar. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que si tienen alguna otra recomendación, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber qué series turcas cortas les han gustado más. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil. No olviden dejar sus comentarios con sus recomendaciones, opiniones y cualquier otra cosa que quieran compartir. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y disfruten de sus maratones de series turcas. Hasta la próxima.